Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, profe, sí, señora. Ay, gracias. No nos dejaba acceder, pero bueno, ya solucionaron. Bueno, empecemos como a abrir cámaras para verificar que todos podamos hacer uso de estos recursos acá, por favor. Juan Diego, bienvenido. Samuel, bienvenido. Angel, bienvenida. Juan Marcos, hola, bienvenido. Sophie, bienvenida. Lorraine, bienvenida. Y bien, ¿quién más está por acá? Acá tenemos algunos mensajes. Ya van a prender la cámara, listo, perfecto. Iniciemos para que podamos aprovechar el tiempo porque estos momenticos que estábamos ahí como esperando, pues se nos cobran al final. Hola, Joan Daniel, bienvenido. Vamos entonces, Camila, hola. Vamos entonces a orar, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor que tome el control de nuestra reunión, que pueda darnos sabiduría para poder entender lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy. Entonces cierren allí donde están sus ojos un momento y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte porque tú has sido bueno, tú eres misericordioso, Señor, con nosotros, fiel, y te damos muchas gracias, Padre, porque podemos estar reunidos acá todos juntos, Señor, pensando en todo lo que podemos aprender, Señor, de ti y que necesitamos para poder formar, Señor, nuestro carácter y ser cada día más como tú, Señor. Hemos decidido que seas el Señor de nuestras vidas y te pedimos, Señor, que nos guíes y nos enseñes cómo ser obedientes a tu palabra y poder aprender cada día más y más de ello. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien. Inicialmente quisiera saber cuántos de ustedes alcanzaron a revisar la ficha para poder hacer la presentación. Levanten ahí con el emoticón las manitos. Si, ¿quién alcanzó a revisar como el modelo para la presentación? A ver, solo tenemos cuatro. ¿Alguien más? Bueno, para los que de pronto no habían ingresado y no lograron revisar en el Telegram, pues habíamos dicho que íbamos a hacer como una ficha con un modelo para que todos pudiéramos aprovechar el tiempo y podernos presentar. Entonces, quisiera entonces que empezáramos a presentarnos en ese orden, ¿sí? Vamos a hacerlo así bien fluido para aprovechar el tiempo. Entonces, vamos a empezar aquí como me aparecen, en el orden que me aparecen acá. Entonces, empecemos con Samuel. Bueno, hola, mi nombre es Samuel Herrera, tengo 13 años, nací en Bogotá, vivo en Bogotá. Lo que más me gusta hacer es jugar voleibol, jugar videojuegos, pasar tiempo con mi familia y viajar. También tengo un perro que ya tiene como 3 años, llamado Scooby, y, y eso. Bienvenido, Samuel. Gracias por tu presentación. Sigamos con Juan Marcos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy Juan Marcos Quintero. Bueno, prefiero que me llamen Marcos. Ujú. Bueno, pues se me olvidaron las preguntas. Fíjate que estoy dando aquí accesos, pero si quieres revísalas, si tienes ahí el Telegram o si alguien Es que no quiere. las tengo. Ah, ok. Bueno, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? Nací en Bogotá, vivo en Bogotá y pues me gusta mucho jugar tenis. Pues ya.
Gracias, Marcos. Listo, sigamos aquí, ¿qué? Con Camila, la que nos aparece aquí. Hola, profe. Mi nombre es Camila. Me gusta que me llamen Cami. Tengo 13 años. Nací en Bogotá. Vivo en Bogotá. Amo jugar voleibol, comer, tocar piano, bailar, hacer horas de teatro y amo escuchar música. Mi personaje favorito de la Biblia es Esther, David y Salomón. No me decido entre ellos. Y algo que tenía que cambiar, o sí, acción que tenía que cambiar, que no me gusta que tengo que lavar la loza todos los días. Ah, es algo que le quisieras que cambiara. Bueno, esa última era opcional, ¿no? Los que quisieran hablar de como en algo en lo que, que deben trabajar, lo podrían decir. Ahí sí de pronto nos faltó que Samuel nos dijera cuál es su personaje favorito de la Biblia. Sería Samuel. Samuel también, ok. ¿Y Marcos? Pues no es por el nombre, pero me gusta mucho Juan Marcos. También, Juan y Marcos, ok. Bueno, sigamos aquí con Joan Daniel. Joan Daniel, ¿te alcanzaste a revisar las preguntas para poderte presentar? No, profe, pero sí con lo que han dicho los compañeros puedo hacerlo. Ok, gracias, Joan. No, pues mi nombre es Joan Daniel Angulo Alegría, me gusta jugar fútbol, eh, mi personaje favorito es Daniel y Josué, y ya. Vale, Joan, ¿cómo te gusta que te digan? O sea, ¿cómo te gusta que te llamen? Joan, No tienes un nombre compuesto, Joan Daniel. Entonces, de pronto, ¿cómo te gusta que te llamen? o sea, no. En fútbol sí me gusta que me llamen Angulo, pero aquí me pueden llamar como sea. Ok, gracias. Espérate que estoy dando aquí accesos. Sigamos a ver acá. Bueno, aquí dice Juan Sánchez, pero creo que no te has renombrado. ¿Cómo es tu nombre? Abre el micrófono y de pasito, entonces ahí Mi vamos. nombre es Sofía Sánchez. Me gusta que me digan Sofi. Tengo 13 años. Nací en Bucaramanga y vivo en Florida Blanca. Y me gusta mucho jugar voleibol. ¿Y tu personaje de la Biblia favorito cuál es? Jesús. Jesús. ¿Qué vas a hablar acerca de lo que te cuesta? ¿Qué es lo que más te cuesta o no? No sé. Ok. Angel, bienvenida. No, no te escucho. Ahí se me suena. Ahora sí, habla. Creo que se te bloqueó. Ahora sí. Soy, soy Angel, sí, me digan Sofía, pero los amigos de confianza me digan Angel. Tengo 13 años, nací en Bogotá, yo vivo en Bogotá. Amo jugar tenis, baloncesto, cualquier tipo de arte y estudiar. Mi personaje favorito de la Biblia es Josué o Gedeón y lo que más me cuesta hacer es levantarme temprano. Bien, gracias, Angel. Bien, Sigamos acá gracias. con Digamos Juan Diego. acá. Pues mi nombre es Juan Diego Socha, me gusta que me digan Socha. Tengo 13 años, nací en Bogotá, vivo en Bogotá, me gusta jugar fútbol y mi personaje favorito de la Biblia es Jesús. Ok, perfecto. ¿Algo que te cueste o lo pasamos por hoy? Me cuesta levantarme temprano. También te cuesta. No, a mí también me cuesta. Lorraine, bienvenida. Gracias, Socha. Bueno, bueno, me llamo Loren Sofía, me gusta que me digan Lori, tengo 13 años, nací en Bogotá, vivo en Cajicá, me gusta mucho la danza, el taekwondo, el violín, um, las artes. em, Mi personaje favorito de la Biblia es Gedeón y Ruth. Y lo que más
lo que más me cuesta también es levantarme temprano. Creo que estamos haciendo un buen equipo acá de los que nos cuesta levantarnos temprano. Gracias, Lorraine. Disculpa, ¿cómo me dijiste que te gusta que te llamen? Lori, No te escuché, disculpa. Lori, Ok, Lora. Listo. Entonces sigamos acá con Daniela, Daniela Salcedo. Bienvenida. Hola, profe. Hola. A mí me gusta, bueno, yo me llamo Daniela. Me gusta que me digan Dani o Daniela también está bien. Tengo 13 años, nací en Florida Blanca. Me gusta jugar voleibol y tocar piano. Y mi personaje favorito es José. ¿Y qué dijeron del servidor que dijo la gerencia? ¿Cuál es tu personaje favorito? José, Ok, Dani, listo. Bienvenido, Manuel. Hola, ay, mire, ay. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, te alcanzamos a escuchar. Mi nombre es Emanuel Díaz. eh, me gusta que me llamen Emanuel. Tengo 13 años, nací en Cali, vivo todavía en Cali. Mi habilidad es pianista, piano. Practico el piano profesionalmente. Me cuesta mucho practicar tantas horas en ese ámbito de la música, me cuesta mucho. Y pues obviamente también me cuesta levantarme temprano. Y mis personajes favoritos de la Biblia podrían ser Nehemías y Jesús, sí. Gracias, Emanuel. Bienvenido. Joseph, Joseph, ¿ya puedes abrir tu micrófono? Te escuchamos. Bueno, mientras soluciona Joseph, escuchemos aquí a Celia. Ya pude, profe. Es Ah, ya, que ya tengo estabas problemas. listo. Ok, no te preocupes, dale. Espérate que estoy buscando lo que me toca decir. Ah, aquí está. Listo. Bueno, mi nombre es Alejandro. A mí me llaman Alejo y me gusta que me llamen así. Tengo 13 años. Nací en Bogotá. Vivo también en Bogotá. Amo hacer eh, dibujar. Me gusta dibujar. Mi personaje favorito de la Biblia es Pablo. Lo que más me cuesta es levantarme temprano. ¿Eso era todo? Profe, estás muteada. Ay, gracias, discúlpale. Sí, era todo. No, no teníamos que presentarnos con nada más. Bienvenido, Alejo. Dinos, Sara Valentina. Bueno, mi nombre es Sara, tengo 12 años, nací en Bucaramanga, vivo en Piedecuesta, me gusta mucho jugar voleibol. Mi personaje favorito de la vida, bueno, tengo dos, es Pablo y Jesús. Y lo que más me cuesta hacer es como a veces concentrarme, más que todo en clases de matemáticas, o me cuesta mucho entender el tema. Pero ya después cuando lo entiendo me resulta muy fácil y digo, uy, esto era tan difícil. Y bueno, pues listo y gracias. Bienvenida, Sara. Tenemos por último acá a Felipe, a Tomás Felipe. Ay, Celia se me desconectó, creo, porque estaba acá pendiente.
Bueno, esperemos si Celia se conecta. Eh, Bienvenido, Tomás. sí, señor. Cuéntanos, ¿cómo es tu nombre completo? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? Bueno, pues yo me llamo Tomás Felipe Rico. Me gusta que me digan Tomás o Tommy. Nací en Bogotá, vivo en Bogotá. Ya. ¿Qué personaje de la Biblia es tu favorito? David, David, ok. ¿Y qué es lo que más te cuesta? un poco las mates, Dime. un poco las mates. Ok, las mates bien. Bueno, se nos fue Celia por acá, pero bueno, me encanta que podamos tener este tiempo para que más o menos empecemos a identificarnos, a saber quiénes somos cada uno. Y si se dan cuenta, pues tenemos que agradecer al Señor, y es que esta clase no sea a las 7 de la mañana, porque creo que si esta clase fuera temprano, tendríamos muchos problemas todos, porque seguramente no nos conectaríamos ni la mitad, porque todos tenemos lidiamos con lo mismo, ¿verdad? Como levantarnos temprano. Entonces, bien, ok, vamos a iniciar. Les voy a compartir acá la pantalla, por favor, me avisan si la ven bien, y vamos a recordar, ¿sí? El trabajo que vamos a hacer. Recuerden que tenemos pendientes también que voten, ¿cierto? Ahí en el Telegram por el estilo de la palabra clave o del estilo con el cual vamos a imprimir las palabras clave para atesorarlas en el cofre. Entonces, les di cuatro opciones: una llave, una moneda, una joya o una tarjeta rectangular normal. ¿Sí? Ahí la idea es que cada uno vote y podamos elegir cómo lo vamos a hacer. Entonces, quedamos pendiente de eso. Por hoy la vamos a nombrar mientras elegimos la forma como la vamos a trabajar. Perfecto. Entonces, iniciamos, ¿sí? Con nuestro recorrido en esta línea del tiempo. ¿M? En este momento, ¿cierto? Vamos a trabajar en dos ilustraciones. Una que va a ser como la portada de nuestro folder, que espero que ya hayan conseguido y que puedan marcarlo en la lineecita que aparece ahí. Ahí va su nombre, ¿sí? Ustedes hacen parte de esta historia, entonces es importante que escriban su nombre y que lo escriban grande, ¿sí? Que se vea. Y pueden tener ahí su material de trabajo, sus colores, para que empecemos a trabajar de la manera como lo hacemos en Amo. Y es que mientras yo les transmito, digamos, toda la información y hablamos, pues vamos trabajando con nuestros colores, acuarelas, crayones, lo que ustedes hayan decidido usar para darle color a las ilustraciones. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Vamos a hacer esta introducción. Aquí entró Celia. Démosle acceso. Listo. Entonces, hacemos esta introducción recordando lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Recuerden que hicimos un pacto, ¿cierto? Ya habíamos orado. Hicimos un pacto en donde ustedes y yo, ¿cierto? Nos comprometimos delante de Dios a trabajar, ¿verdad? En aspectos muy importantes. Entonces los vamos a recordar porque es importante que los tengamos claros. Uno, elegir que ponemos a Dios como primero en nuestras vidas, ¿cierto? Y vamos a pedirle ayuda a Él porque sabemos que sin Él pues nada podemos hacer. Entonces vamos a pedirle ayuda a nuestro Señor, a nuestro Padre, a nuestro Dios, para que sea Él ayudándonos a construir y a trabajar en todos estos rasgos de nuestro carácter, ¿cierto? En la mayordomía, en la individualidad y en el autogobierno. ¿Sí? También vamos a comprometernos juntos a venir a este espacio, a esta clase, con el ánimo de aprender, ¿sí? Preparados para participar. Vamos a hacer a un lado todos nuestros deseos, nuestro cansancio. De pronto alguno de ustedes quiere ver algo o salir o hacer otra cosa, pero aquí nos comprometimos a separar este espacio de nuestro tiempo para reunirnos y aprender juntos. Vamos a ser respetuosos y a honrar la individualidad
tanto de la maestra como de los compañeros. Igualmente yo voy a respetar su individualidad, ¿cierto? Vamos a tratar de comunicarnos mediante el respeto, pidiendo la palabra y que todo lo que digamos y hagamos sea en orden. ¿M? También vamos a mantenernos atentos, vamos a pedir permiso y vamos sobre todo a ser buenos administradores de nuestro tiempo. Hoy vamos como corriendo porque tuvimos ese inconveniente al inicio en la plataforma porque era la primera vez que nos conectábamos de esta manera, pero para las otras clases creo que vamos a estar como más holgaditos de tiempo. Vamos a entender que este tiempo es para aprovecharlo y que de pronto si generamos alguna distracción o algún desorden, eso nos va a retrasar en el proceso de nuestra sesión, ¿sí? Entonces vamos a recordar que estamos siendo respetuosos del tiempo de los demás. ¿Listo? Levanten por favor la mano, el emoticoncito ahí. ¿Quiénes ya firmaron el pacto? Coloquemos allí a ver, yo los miro acá todos. Dejamos de compartir acá y así los puedo mirar. Espérenme un segundo porque no, ahora no sé qué se me hizo la imagen de ustedes. Ah, aquí están. Listo, chicos, súper. Me parece genial que ya todos la hayan firmado. Recuérdenme, por favor, si además de su firma, también le pidieron el favor a sus tutores o padres que pusieran mi nombre allí. Levantemos de nuevo la mano. Quienes ya pusieron el nombre ahí de la profe, que también se compromete a trabajar de la misma manera con ustedes. Bueno, los que hagan falta, recuerden que pueden pedir que por favor coloquen Caterine Herrera. ¿Listo? Ese es mi nombre completo. Y a mí, como les dije la vez pasada, porque yo ya me había presentado, pero vale, digamos, también poderlo hacer en este momento, me dicen Kate. ¿M? Algunos me dicen Kate, pero digamos, Kate está bien para mí y la mayoría de personas me dicen profe Kate o Kate. ¿Listo? Mi personaje favorito es Ruth. Me encanta también toda la historia y la forma como se desarrolla la historia de Ruth. Y también me cuesta levantarme temprano, como muchos de ustedes. Ya les había dicho que ya voy por medio siglo. Ahorita en agosto cumplo 50 ya. No creo que ustedes se asusten tanto como me asusto yo, pero ya son muchos años de poder experimentar la compañía, la guía, la fidelidad y la misericordia de Dios, porque tuve digamos, el fabuloso privilegio de nacer en un hogar cristiano como muchos de ustedes y de tener a padres comprometidos, siempre apoyándome en toda la construcción y favorecimiento de la semilla que sembraron en mi corazón. Y debo decirles que hasta el día de hoy, en todo este tiempo, he podido estar de la mano de nuestro Padre. Entonces, así, también debo decirles que también soy muy de artes, o sea, lo que más amo hacer es construir, crear nuevas cosas y obviamente poder transmitir conocimientos con otras personas. Servir es lo que más me gusta hacer. Listo, chicos, continuemos. Entonces, para esta sesión vamos a abrir la palabra de Dios para repasar el principio. ¿Por qué voy a empezar por el principio? Porque como tenemos lo del tema de la palabra clave ahí como en stand-by, o entonces ahorita la... Entonces, ¿cuál es el principio que vamos a trabajar hoy? Porque cada clase vamos a trabajar un principio bíblico. Y ese principio bíblico es el que va a guiar todo el desarrollo de la clase. Entonces, el principio, ¿sí? De esta nuestra sesión va a ser y tiene que ver con el señorío, ¿sí? Que tiene Dios en la historia, ¿sí? En nuestra historia, en su historia. Entonces, el principio de hoy es que Dios es el autor de la historia, ¿sí? Él es el autor y el personaje principal de la historia. Pero él inició con su historia un plan, ¿sí? Para el hombre mucho antes de que se creara el mundo.
Y si alguien tiene su Biblia ahí y puede leer, por favor, en Efesios 1:9, le agradecería. Me avisan cuando lo tengan, por favor, el que lo quiera leer. Y mientras tanto, entonces les voy a decir que la palabra clave que vamos a trabajar el día de hoy es la palabra plan, ¿sí? Ustedes la tenían ahí entre sus recursos, ya saben que esa es la palabra del día de hoy, pero vamos a revisar por qué esa palabra es tan importante. Primero, ¿cierto? Es una palabra que en el español detalla una categoría semántica que tiene que ver con el sustantivo o nombre. ¿Qué quiere decir? Que esa palabra nombra, ¿qué nombra? Vamos a ver qué nombra esta palabra para que ustedes lo puedan leer. El que vaya a leer me levanta la manito, ¿listo? Con eso ahí vamos agilizando el proceso el día de hoy. Listo, Cami, te agradezco. Puedes ir leyendo. Efesios 1:9, 1:9, perdón. Sí, ajá, 1, 9 y 10. Leamos también el 10. Ok. Ujú. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gracias, Cami. Si ustedes se dan cuenta ahí, en la palabra nos están detallando un plan, ¿sí? Un plan que tuvo Dios, ¿cierto? Para nosotros, para la humanidad, para que todo confluyera y estuviera concentrado en Él. Por eso decimos en Él, por Él, con Él, para Él. Todo tiene que ver con Él. Entonces, si miramos la palabra clave, como dijimos, es un sustantivo, un nombre, ¿cierto? Según lo que dice acá, a ver, Sara Valentina, ¿alcanzas a ver la pantalla? Listo, ¿podrías leernos la definición que nos da la diapositiva? Una serie de pasos para ser llevados a cabo o metas para ser alcanzados. Un método para alcanzar un fin. Gracias, Sara. Entonces, hablamos de como un modelo, ¿sí? Sistemático, como un esquema, un proyecto estructurado que va a detallar ciertos pasos que nos van a llevar a un fin. Entonces, si pensáramos en otra palabra que estuviera estrechamente relacionada con esta palabra clave, sería objetivo, ¿sí? Porque en realidad el plan va hacia la consecución de un objetivo. Tenemos una meta, tenemos un propósito, tenemos un objetivo y revisamos cuáles son esa serie de pasos que vamos a tener que caminar o llevar a cabo para poder cumplir ese objetivo o esa meta, ¿sí? Entonces, en realidad esta palabra, ¿cierto? Que es una raíz, porque de esta raíz, de esta palabra, salen muchas más, ¿cierto? Planificar, ¿cierto? Planeación, ¿saben? Y todas tienen que ver con eso, con lograr detallar, dirigir en el desarrollo de una idea y hacerla realidad en un futuro, ¿sí? Básicamente eso es. ¿Cómo lo hacemos? Es una fórmula que debemos establecer, pero Dios para nosotros ya estableció esa fórmula, así que el trabajo lo tenemos súper adelantado. Él nos ha dado en su palabra la guía de ese proceso y de esa guía para ver cómo vamos a desarrollar el propósito de ese objetivo, ¿sí? Ese objetivo no es otra cosa que el propósito con el cual tú y yo fuimos creados, que fuimos creados para Él y por Él, ¿cierto? Entonces, esto nos va a permitir, ¿cierto? Caminar en una dirección. Difícil cuando es uno el que tiene que armar todo el plan, la estrategia, ¿verdad? Para lograr llegar a un punto. Pero en este caso que estamos revisando hoy de la historia de la humanidad, que se centra y se define en la persona de Jesucristo, pues lo tenemos muy fácil, muy claro, porque Él ya caminó primero y Él ya dejó las huellas que nosotros podemos seguir. Entonces, en cuanto a eso, este plan ya lo tenemos definido. ¿Qué tenemos que hacer? Conocerlo. Entonces, lo que vamos a hacer en estas clases va a ser eso, conocer cuál es el plan, cuál es el método, qué es lo que tenemos que hacer para ir a cumplir ese objetivo, ese propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Listo? Em, Vamos a definir cómo vamos a hacer, digamos, lo concreto, el material para poderlo guardar en nuestro cofre,
¿cierto? Pero eso lo vamos a hacer durante esta semana. ¿Listo? Ahorita entonces vamos a revisar los conceptos que nos van a permitir entender por qué ya el plan está hecho, por qué y quién y cómo se diseñó todo el plan que ya está para nosotros diseñado y, ¿cierto? ¿Quién y cómo se desarrolla esta historia? Porque tenemos una línea del tiempo que vamos a tener que definir. Entonces, la carátula o la ilustración que ustedes están trabajando, ¿cierto? Es la portada del folder, pero hay otra ilustración que también vamos a estar trabajando en este tiempito para que ustedes estén concentrados ahí haciendo un buen trabajo artístico, porque además de en su presentación vi que aquí tenemos artistas y deportistas, y la mayoría son artistas y deportistas. Así es de que me imagino sus trabajos van a quedar súper, súper especiales y lindos. Entonces, podemos entonces detallar algo. Y es que en el plan que Dios estableció para nosotros, ¿sí? Hay un ABC de muchos pasos que tenemos que dar para lograr llegar allá. Entonces, si entendemos que Dios es el autor de la historia, o sea, de toda la historia, de la humanidad, de tu historia, de mi historia, de su historia, y que diseñó ese plan desde antes de que se creara el mundo para que nosotros camináramos en él, pues ese va a ser el objetivo de todo el desarrollo de estas clases. Entender, ¿cierto? Cómo vamos a hacerlo y cómo en realidad es la historia. De qué historia es que él es el personaje? Entonces, el Señor nos dejó saber ese plan, que era lo que nos estaba hablando Cami ahí en Efesios 1, 9 al 10, ¿sí? Dios nos dejó saber el secreto de su plan. ¿Y cuál es? Es que su propósito, que fue desde hace mucho tiempo, es que toda la historia del mundo, y en eso te incluye a ti y a mí, y a tu familia y a la mía, es que todo se centre en él. Que el centro, el personaje principal y que todo tenga que ver con él, con Cristo, ¿sí? Entonces, entendemos que cada uno de nosotros trae consigo un propósito, una promesa. Y esa promesa tiene un nombre. Y por eso era tan importante la presentación de hoy también, porque cada uno de ustedes tiene un nombre. Y esa pasión, ese sueño, esa historia tiene ese nombre. Hay una promesa, hay una historia, hay una pasión, hay un lugar en la historia que se llama Samuel. Hay un lugar, una historia, una pasión que se llama Cami, ¿sí? Y como cada uno de ustedes, también hay una promesa, un propósito, una pasión, una historia llamada Kate, ¿sí? Y así mismo nosotros nos hacemos partícipes y entramos a participar de esa historia. Cuando nos reconocemos como partícipes, ¿cierto? Ya decimos, hoy yo soy alguien, o sea, yo realmente soy importante porque hago parte de esta historia, pero lo único que necesito es saber cuál es mi personaje, cómo en qué lugar estoy en esta historia y cómo se va a desarrollar mi historia en la historia de Cristo. Entonces, si ustedes alcanzan a entenderme todo ese laberinto de palabras que les dije, entenderán que el Señor tiene todo bajo control y desde mucho antes que ustedes aparecieran en el escenario, Él ya sabía absolutamente todo lo que les iba a encargar y todos los talentos que les iba a dar para que pudieran desarrollar esta tarea. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto y por favor todos los que están allí súper juiciosos abonando ahí su trabajo, levántenlo ahí un momentico a la cámara. Yo quisiera ver cómo van con esa construcción de color en esa ilustración. Eh, bien, Marcos, súper. Ok, la palabra clave, bien. ¿Alguien más quiere mostrarle su trabajo aquí a la profe y a los demás compañeros? Bueno, sigan trabajando y entonces al final revisamos el tema, ¿listo? Acá dice Alejo, no me sirve la cámara. Ay, ojalá pueda solucionarlo esta semana para que podamos estar así todos juntos reunidos y podamos interactuar como con más calidez.
No sé, es que, mire, para mí verlos es como saber que estoy ahí con alguien, porque de lo contrario veo solo ahí como un nombre y yo digo, bueno, Señor, allá va tu palabra, siémbrala, haz lo que tú tengas que hacer. Bueno, ok, entonces sigan ustedes ahí coloreando y entonces vamos a trabajar o vamos a hablar acerca de cómo se registra esa historia. ¿Por qué? Porque resulta que cada cosa que sucede en este mundo, ¿cierto? Y desde antes de la fundación del mundo, Dios en su voluntad y soberanía dijo, vamos a escribir esta historia, ¿sí? Vamos a dar a conocer a cada persona, a cada ser sobre esta tierra de esta historia. Entonces, se hizo un ejercicio escrito, de escritura, ¿cierto? Inspirada por Dios a ciertas personas a las cuales le dio un talento, porque no me van a dejar mentir, que para escribir se necesita talento, ¿verdad? No es fácil coger una hoja y un esfero y empezar a escribir una historia, ¿verdad? Se necesita talento para escribir, se necesita talento para crear, para construir, para formular todas las frases, los párrafos, ¿verdad? Entonces, el Señor decidió escribir una historia y también merece ser leída, ¿no es así? ¿No es así? Entonces, tenemos una Biblia que es como esa biblioteca de muchos libros que se escribieron por muchos años en la historia de la humanidad, que ha sido escrito por diferentes personas por más de 1500 años, ¿cierto? Y más, mucho más de 2000 años, porque antes de que el Señor llegara al escenario terrenal, ya se habían escrito muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esta biblioteca, digámoslo así, la Biblia se divide en dos partes principales. Y sé que en esto, pues lo único que estoy haciendo es un recorderis, ¿no? En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, los libros del Antiguo Testamento son esa escritura, ¿cierto? Que guió toda la historia del pueblo judío. ¿Mm? Entonces ahí está todo el relato de la gente de antiguo Israel, ¿sí? Que durante muchos siglos empezó a caminar en ese propósito que Dios ya había trazado. Esos actores que estaban desarrollando la historia que fue escrita desde antes de la fundación del mundo. ¿Mm? Entonces, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento tienen toda esa historia y el hilo conductor de esa historia es Jesús, ¿sí? Es nuestro Señor Jesucristo. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y decirme cuántos libros hay en la Biblia, así, súper rápido. 66. 66. 66. Chicos, muy bien, 66 libros. Entonces, a menudo se dice que esa biblioteca, ¿cierto? Está compuesta por esos libros, pero que hay muchos tipos de escrituras de esos 66 libros. ¿M? Entonces, hay libros que sabemos que contienen leyes, hay libros que sabemos que están escritos con verso, poesía, hay otros que están escritos para transmitir sabiduría también, ¿cierto? Son los dichos de los sabios, que serían los proverbios. También se involucran cartas que fueron escritas hacia, remiten, hacia destinatarios específicos, pero que hoy en día aplica para todos, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿que son cuántos libros, chicos? Del Antiguo. Son 66 en total. ¿Cuántos son del Antiguo? ¿Recuerdan? ¿Alguien que abra ahí el micrófono? 27. Casi, casi. 32. 39. 39 libros del Antiguo Testamento que empezaron a guiar al pueblo judío, como lo dijimos, a lo largo de su historia en el cumplimiento del propósito eterno, ¿verdad? Entonces, esos escritos fueron los que Jesús aprendió, los que Jesús leyó, esos escritos que María y José empezaron a transmitirle desde muy pequeño a Jesús, ¿verdad? Y así a cada personaje, ¿cierto? Porque María también tenía una familia que le había cultivado, a pesar de que era mujer y que en esa época, digamos que las mujeres no tenían como
como ese compromiso académico de las escrituras, ella lo aprendió, ¿sí? Era una persona muy, muy juiciosa en el estudio de la palabra. Y esos 39 libros inician con 5, que son los primeros libros, ¿cierto? Que fueron escritos para guiar, para enseñar, para limitar la vida y actuación de esos actores del Antiguo Testamento. Y lo sabemos que son 5. ¿Quién quiere decir cuáles son esos 5 primeros libros? Abran el micrófono. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Perfecto, muy bien. Esos 5 libros, ¿verdad? Que están considerados como el Pentateuco, ¿cierto? Entonces, define esos 5 libros que fueron hechos para dar como ese marco histórico a el resto de la historia. Entonces, si quisiéramos ir allá en una máquina del tiempo hacia atrás, ¿cierto? Y pudiéramos ver a esas personas en esa época, encontraríamos una congregación de familias judías en donde escuchaban, ¿cierto? La Torá o la palabra escrita y lo leían ahí en la sinagoga. Y en las familias, los sacerdotes en cada familia, en cada, digamos, clan familiar, también la transmitían. ¿M? Y según el mandamiento, lo hacían en el camino, cuando iban a levantarse, cuando iban a acostarse. Era la palabra escrita la que guiaba sus actividades diarias. ¿M? Entonces, ellos hacían sus celebraciones, ¿sí? Ellos celebraban precisamente tener ese manual, tener esa escritura. ¿M? Y se regocijaban en ella. De pronto a estos tiempos hemos perdido mucho de ese regocijo que deberíamos tener por tener tan valioso documento escrito que no solo resume la vida de todos nuestros antepasados en Cristo, sino que también nos define a nosotros y nos traza el camino por donde debemos andar, ¿verdad? Entonces, hoy en día también nos reunimos como familias cristianas, como el cuerpo de Cristo, a recordar, a analizar y a permitir que la palabra nos guíe, nos transforme, nos ayude a seguir adelante en ese propósito eterno de la salvación. Y también, pues obviamente tenemos que diligentemente, no solo, digamos, recitarla o aprenderla de memoria, sino aplicarla a nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí, digamos, toda la redacción de estos documentos, ¿cierto? También entonces encontramos documentos que duraron perdidos un tiempo, ¿cierto? Porque pues tenían que ser guardados cuando otros pueblos venían a atacarlos y acabar con sus cultura y tradición cristiana. Entonces los tenían que guardar y duraban un tiempo por ahí refundidos, pero volvían de nuevo a salir y hoy en día los tenemos a disposición para nosotros. Es el caso, no sé si han escuchado hablar de los rollos del Mar Muerto. ¿Alguien tiene algo que pueda decir acerca de esos rollos? ¿Alguien sabe algo acerca de los rollos del Mar Muerto? Puede levantar su mano si ha oído o ha escuchado algo acerca de eso. ¿No? Bueno, les voy a contar. Em, Cuando en el pasado un niño tenía la edad como la que tienen ustedes hoy en día, 12, 13 años, ¿sí? Entonces se consagraba, era como consagrar su aprendizaje, su vida, y entonces se convertía como en un hijo del mandamiento, ¿sí? Entonces era como que a esta edad que ustedes tienen, ya le exigían comportamientos de un adulto, ¿sí? Y entonces el sábado, después de ese cumpleaños número 13 le permitían por primera vez leer la Torá ahí en la sinagoga. Y eso se consideraba un privilegio enorme. Muchos de los niños de esa época, su sueño más anhelado era llegar a los 13 años, llegar a esa edad en donde podían tener ese gran privilegio de leer la palabra
de escrita, ¿sí? La palabra escrita. Entonces, si nos ponemos a relacionar la responsabilidad que tenían hace muchos años con respecto a la palabra y la que tenemos ahorita, pues estamos como flojos. ¿Ustedes qué creen? Estamos flojitos, porque pues sí, la leemos, la analizamos, pero no es ese compromiso de ya responder ante la sociedad como una persona adulta en el conocimiento y la práctica de la escritura. Entonces, bueno, vamos con los rollos del Mar Muerto. Esos escritos que le permitían a los chicos a esa edad leer, ¿cierto? em, Habían estado refundidos por un tiempo y como en 1947 a.C., un niño pastor se encontró con unos rollos por allá antiguos en unas cuevas cerca al Mar Muerto. Por eso se llaman los rollos del Mar Muerto. Porque ustedes saben que a esa edad ustedes todo lo quieren explorar y pues los niños de esa época no son muy diferentes que ustedes en esta edad. ¿Sí? Están curiosos de todo, quieren aprender todo, quieren hacer todo. Bueno, entonces estos chicos estaban por ahí en su actividad de curiosidad, de aprender, de conocer territorio y encontraron ahí en esas cuevas del Mar Muerto esos fragmentos del Antiguo Testamento. eh, Según lo que tengo entendido, estaban como la mayoría menos Esther. ¿M? Y probablemente ya se había empezado a escribir otros espacios, otros apartes acerca de la época, ¿cierto? En la que se estaba viviendo en ese momento y lo que se había vivido en la época de Jesús. Voy a corregir porque no sé si lo dije, yo les dije 1947 antes de Cristo. No sé si se los dije así, pero si se los dije así, discúlpenme, estoy hablando 1947 en ese momento se cree, ¿cierto?, que todas las personas, todos los judíos que en ese momento habitaban o ese espacio, ¿cierto?, Eh, estaban maravillados por el descubrimiento, ¿cierto?, de estos rollos. ¿M? Entonces, ese descubrimiento mostró que qué precisión tenían los escribas, que eran pues los escritores, digámoslo así, los escritores que habían copiado, ¿cierto? Esas palabras especiales a lo largo de todos esos siglos que habían pasado hacia atrás. Y empezó un análisis muy profundo de cada uno de esos rollos. ¿M? Y por ejemplo, si revisamos en el Salmo 119, que es uno de los más largos, en el versículo 105 explica por qué el Antiguo Testamento es tan importante tanto para los judíos como para los cristianos, para todos los que queremos seguir a Cristo. Y es que en la palabra dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz para mi camino. ¿M? Esa es la importancia que tenían tanto esos rollos como hoy lo que tenemos nosotros ahí resumido o eh, reunido en toda la Biblia. Si nosotros entendemos lo importante que es ir por un camino oscuro y tener una lámpara, pues vamos a entender cuán importante es tener la palabra de Dios, no solo leerla, aprenderla, memorizarla, analizarla, sino practicarla y poder ir, ¿cierto? Por un camino que va iluminado y no en oscuridad, porque nos podemos tropezar, podemos caer a un abismo, puede pasarnos tantas cosas si caminamos por un camino oscuro, ¿verdad, chicos? Y a su edad, ¿verdad? Que quieren caminar por todo lado. Entonces, importante tener la palabra de Dios para que ustedes puedan revisar cómo está ese camino, si es un camino correcto, si ese camino los va a llevar, ¿cierto?, en la consecución de su objetivo o de su meta o de su propósito, o si por el contrario lo aleja. Y todo eso lo hacemos a través de la palabra de Dios. Luego entonces están los evangelios, ¿cierto? Que significan buenas noticias y buenas noticias quiere decir que no están escritas esas buenas noticias, pero que nosotros además podemos dar esas buenas noticias. Entonces las palabras de los evangelios se transmiten primero
de boca en boca, ¿cierto? De persona en persona. Y luego entonces, ya cuando empieza todo este proceso increíble de creatividad y de procesos, digamos, ya a nivel industriales y todo, entonces empieza a poderse multiplicar, ¿cierto? Esos escritos, porque antes no tenían sino uno o unos pocos, y ya ahorita, pues mire cuántas copias de los evangelios hay, ¿verdad? Entonces, el evangelio, por ejemplo, de Juan, lo podemos revisar y confrontar con el Evangelio de Mateo, con el Evangelio de Lucas, y todos cuentan la historia, pero cada uno de esas personas está ubicada en un escenario. Y cada uno cuenta la historia desde ese lugar donde estaba, desde esa óptica donde estaba mirando la situación. Uno estaba muy cerca a la cruz, otro estaba más lejos, otro estaba en otro lado, ¿cierto? Y entonces ahí podemos ver lo rico, o sea, cómo está enriquecida la historia, ¿cierto? Porque no solo nos está contando un autor lo que sucedió, sino varios autores lo están contando y es la misma historia sin ninguna diferencia, pero contada desde diferentes escenarios, desde diferentes circunstancias, ¿verdad? Entonces, el mismo propósito que tenían antes los que nos antecedieron en este camino de la fe es el mismo que tenemos ahorita. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí o algún aporte que hacer, algo que ustedes conozcan y que les parezca un dato súper importante acerca de la palabra de Dios, de la escritura. ¿Alguien quiere participar? Bueno, están súper concentrados ahí. Ah, no, mira, aquí tenemos a Angel. Te escuchamos. Profe, ¿ahí se escucha bien? Sí, sí te escuchamos. Bueno, entonces hay unos libros que técnicamente no son de la Biblia, se llaman los libros apócrifos. Creo que sí, sí son los Ujú, libros apócrifos, que ujú. técnicamente no son de la Biblia, pero sí hablan sobre el transcurso de la misma. Gracias, Angel. También debemos tener en cuenta que, digamos, lo que da validez o lo que, digamos, certifica a los libros o a los escritos en la historia es cuántos se escribió y cuántos escritos adicionales pueden confluir y verificar lo que estaba pasando. Entonces, en el caso de la palabra, ¿cierto? De la Biblia, tenemos a muchos otros escritos de cada época, ¿cierto? Que están reforzando o están, digamos, dándole validez a esa historia que se está contando en ese momento, ¿verdad? Dime, Angel. También hay unos libros de filosofía que mencionan a Dios, a Jesús en la tierra. Hablan sobre su nacimiento, su crecimiento en Egipto y su muerte a manos de Ponce Pilato. No, claro, imagínate que existen hasta epopeyas escritas en esa época en las que se escribían las epopeyas que hacen relación o hacen algunos citaciones acerca de lo que estaba pasando y de lo que se vivía en ese ambiente, digamos, en cada una de los lugares, en Grecia, en Roma, ¿sí? Ahí mismo en el pueblo de Israel. Entonces, esto es demasiado enriquecedor, o sea, lo que podemos decir de la palabra es tan amplio como todo lo que podemos encontrar en ella. Entonces, en este pequeño espacio solo podríamos hacer una pequeña referencia hacia esto. Ujú. Entonces, yo quisiera que en el Salmo 139, mientras ustedes terminan de colorear ahí, yo quiero hacerles un pequeño resumen de todo eso que estamos hablando, y es que Dios es el creador del universo. Y a través del universo, ¿cierto? Podemos conocer a ese creador. ¿M? Entonces podemos conocer su grandeza, su poder, su perfección, su individualidad, ¿cierto? Podemos ver cada detalle, porque tenemos un creador que es muy detallista, es único, ¿sí? Y asimismo como el autor, como el creador, todo lo creado también tiene todo ese detalle. ¿M? Como dijimos en la clase pasada, somos únicos. Entonces, él tiene detalles únicos.
Cada uno de ustedes está hechos con el más minucioso detalle y cada uno de ustedes tiene rasgos y características únicas. Entonces, nuestro Dios, que es eterno, ¿cierto? No tuvo principio ni jamás tendrá fin, pero Él es el principio de todas las cosas que conocemos. ¿Mm? Nuestro Dios es santo, es bueno, es misericordioso, es fiel. Son innumerables las características que podríamos decir de nuestro Dios, pero sobre todo debemos recordar que Él es el que gobierna y Él es el que decide sobre su creación, o sea, que Él es soberano y Él gobierna el universo con justicia. ¿M? Y toda la creación se sostiene en Él. Él la sustenta, Él provee, Él hace todo para que esto que Él creó se mantenga. Entonces, en su soberanía, Él decide sobre las leyes del universo, decide sobre ti, decide sobre mí. Y debemos estar conscientes y claros de que esa soberanía está sobre nosotros cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Entonces no podemos estar diciendo, ay, ¿por qué? ¿Y cómo así? No me gusta. No, Él es soberano, ¿verdad? Y cada cosa que sucede en nuestro lugar, en donde Él nos ha sembrado, ¿m? Es por su buena y perfecta voluntad. ¿M? Ahora, nosotros los seres humanos, como dijimos en la clase pasada, tenemos la opción, oportunidad y el privilegio que Dios nos dio de tomar decisiones cada momento, cada día, cada mes cada instante de nuestras vidas. Y de la decisión que tomemos, ¿verdad? Podemos avanzar en nuestro proyecto hacia esa meta que Dios nos ha trazado, o podemos desviarnos, o podemos perdernos, o podemos tardar muchísimo tiempo en llegar a un punto que era muy cercano, solo por no tener iluminado el camino, solo por no conocer cuál es la voluntad perfecta de nuestro Creador y entonces nos estamos ahí como dando vueltas. Así como los ratoncitos estos, ¿cómo es que se llaman? Los que tienen colita corta. Chicos, ayúdenme que se me fue. Hamster. Los hámster, exacto. Así como esas rueditas de los hámster, ¿sí? Que ellos están ahí dándola toda, su mayor esfuerzo y corren, pero no llegan a ningún lado. Que eso es ahí, dale, y dale, y dale. ¿No? A veces tomamos decisiones que nos meten en esa situación y nosotros nos esforzamos y lloramos y hacemos de todo, pero no avanzamos, ¿no? Porque estamos fuera del propósito, fuera de la luz, fuera de la guía que el Padre tiene hacia nosotros. Entonces, Él lo conoce todo. ¿Cierto? Porque Él es el principio y el fin. Él conoce todo el desenlace, Él conoce todo el proceso, Él conoce todo. Él sabe nuestro ayer, también conoce nuestro mañana, Él conocía todo, conoce todo lo que va a suceder en nuestra vida. Sin embargo, ha dejado en nuestras manos la decisión de ser y hacer su voluntad. Entonces, si vivimos fuera de su voluntad, vamos a irnos alejando del propósito eterno que Él tiene hacia nosotros. Entonces, por eso fue que Él tuvo que planear, darnos un plan de redención y darnos un plan por el cual debemos caminar, pero tenemos que conocerlo. Y yo me imagino que en el caso de ustedes, en sus clases, pero sobre todo en su familia, ¿cierto? Reciben mucha instrucción para eso, para mantenerse ahí en el camino, que no se vayan a desviar, que no sé, pero cada día se acerca más el momento en el que va a ser solo la decisión de ustedes, porque por ahora tienen a sus padres que Dios los dio como provisión en su camino, ¿verdad? Y los ayudan a ir así, entonces no, y ustedes, ay, pero no, y ese no, a pesar de todo lo mal que les pueda caer ese no, los está ayudando, es una guía, es una ayuda para mantenerlos, pero va a haber un momento en su historia en donde ya no van a tener quien les diga no o sí, va a ser su entera decisión. Y para ese entonces, sí, es importante que tengan todo el recurso de la palabra para lograr, ¿cierto? Que con la guía del Espíritu Santo, el cual para cuando llegue ese momento espero, ya sea su mejor amigo, puedan caminar sin temor, ¿no? A ese mañana, ¿cierto? Que ya el Señor trazó.
Y por más de que pasen por situaciones difíciles y terrenos escabrosos y como dice el salmista, por valles de sombras de muerte, no van a temer porque Dios va a estar con ustedes y van a tener esa seguridad que solo van a hacer de lo que hagamos en estos espacios, de lo que hagan en los espacios individuales cuando ustedes decidan por ustedes mismos deleitarse en las escrituras y aprender de ellas como algo que realmente les gusta mucho, porque saben lo importante que es. Entonces, les voy a leer un poco el Salmo 139, ¿sí? Y quiero que lo escuchen. ¿Cómo es que hablaba el salmista? Y van a pensar, ahí ustedes no tienen que decir nada a nadie, pero piensen ustedes si ustedes se identifican hoy en día con el salmista o más bien como que no. ¿Mm? Y si no, pues pregúntense por qué no siento lo mismo que sentía ese salmista. Y ese va a ser el proceso que van a ustedes a llevar a cabo de aquí en adelante. Entonces el salmista decía, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cómo me siento, cuando me levanto, aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada de mí que no sepas. Todo, todavía no he dicho nada y tú ya sabes lo que voy a decir. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance esa posibilidad. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de él. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Y si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Y si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada me serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma allá en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido ni un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de controlarlos. Serían más que la arena del mar, y si aún yo pudiera contarlos, me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. Miren esa versión del Salmo, ¿verdad? Podemos imaginarnos allí al salmista teniendo una comunicación con Dios profunda, en donde reconoce que Él es el Señor de su vida, que es su creador y que es soberano en absolutamente todas las decisiones que toma. Porque entonces cada evento que ha sucedido desde la creación del mundo, ¿cierto? Hasta nuestro día, hasta este día en donde va nuestra línea del tiempo, ¿verdad? Porque el personaje y el creador es infinito, pero nuestra historia en esta tierra tiene un límite, pero en él no tiene límite. También hay eternidad en nuestros días en Cristo. Entonces, ¿no les parece, bueno, no les parece maravilloso saber que tenemos una historia que contar, ¿cierto? Y que a pesar de que para otros pueda ser limitada, para nosotros no lo va a ser, que nuestra historia, al igual que la de nuestro Salvador, va a ser eterna, va a ser contada por la eternidad. Yo no sé cuántas veces ustedes han leído a Pablo, y se dan cuenta que él no tiene como ese límite, ¿cierto? Sino que él dice, hasta el fin de mis días y mucho más allá te serviría. Tiene esa convicción, pero también entiende que es un ser humano y que por más de que se esfuerza, a veces comete errores.
porque así somos, ¿cierto? Somos su creación perfecta, pero en este mundo estamos rodeados por una cantidad de cosas que hacen que nos desviemos de nuestro propósito. Bueno, tengo dos manitos levantadas, les voy a dar paso para poder concluir y orar antes de que se nos cierre, porque les había dicho que en esta plataforma se cierra y se cerró. Eso no tenemos chance de nada. Entonces, dime, Cami, te escuchamos. Bueno, profe, yo quería dar que espérate un momento. En Salmo 139, es que no me acuerdo bien, si es 3 al 14, sí creo que sí, 3 al 14, es muy bonito porque dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Eh, no sé, me parece muy bonito que de todo el Salmo, este versículo, bueno, todo el Salmo es muy bonito, en serio es muy bonito, pero me parece muy bonito ese versículo Esa porque parte de todo el Salmo, ¿cierto? De saber lo maravillosas que son sus obras y que tú eres parte de sus obras. O sea que, Cami, tú eres maravillosa. Eres una creación maravillosa. Y a veces a esta edad, y lo digo no porque me acuerde, porque eso fue hace rato que pasó, pero sí tengo otras hijas, ¿cierto? Que es de sus edades, y yo las veo a veces tan inconformes, o sea, como que se miran y se requete miran en el espejo, y yo digo, pero ¿por qué reparan tanto en su aspecto si es que digamos, debían anticiparse al concepto de sí mismas y saber que son hermosas, son maravillosas, ¿verdad? Entonces, a veces a esta edad como que empiezan a tener conflictos con su identidad, por eso es tan importante que en esta clase la reforcemos, ¿listo? Bueno, dime, Hanna, te escuchamos. Sabes, es que yo hace 8 días no me pude conectar porque estuve fuera de la casa. Entonces me gustaría saber qué se hizo en la clase pasada. Y es que hoy me conecté un poquito tarde. Entonces también me podrías explicar qué hacer para adelantarme, por favor. Claro que sí, Hanna. Me voy a comunicar contigo en particular y te voy a adelantar en este proceso porque ahorita estamos ahí rayando en el ras con ras y necesitamos, ¿cierto?, dar la conclusión. Entonces, basado en lo que nos dijo Cami y en lo mucho que estarán pensando ustedes, porque yo imagino que cada uno tuvo un pensamiento en el momento en que estaba allí coloreando esa imagen y estaba escuchando la lectura que yo hice del Salmo 139. Muchos de ustedes iban pensando cosas, ¿verdad? Entonces concluyamos recordando, chicos, que no podemos alejarnos ni un momento del lugar y del propósito que Dios ha trazado para nosotros, ¿sí? Que podemos hacernos los loquitos de vez en cuando, pero que ese propósito está trazado y que está en nuestra responsabilidad mantenernos y avanzar en él, de la manera más precisa. Puede tomarnos un poco tiempo o puede tomarnos mucho más tiempo. ¿Listo? Eso